Hola Erika, Hola, ¿qué tal? ¿todo bien? Hoy vamos a empezar a desarrollar la parte de hiperestática que corresponde a piso plano. Entonces vamos a estudiar el grado de hiperestaticidad y directamente en función a eso resolver el ejercicio. Vamos a algunos temas anteriores. Dale. Por lo tanto, si me podría indicar si vos estás viendo esto, lo que estoy compartiendo. Sí, veo. Bueno, entonces quiero hacer este ejercicio que viene a ser un tema anterior en donde fue un parcial, que es esto que está acá. Pero para eso, antes que nada, vamos a ver un poco lo que corresponde, lo que corresponde a piso plano que nosotros ya tenemos conocido y ya lo tenemos identificado. Y después vamos a hacer el tema anterior de tal manera de indicarle los cambios que se puede dar. Bueno, entonces ya está grabado de tal manera para que podamos después, le pueda enviar el video. Vamos a empezar desarrollando un poco algo que nosotros ya conocemos en piso plano, pero era una estructura isostática. Y ahora vamos a ver una estructura hiperestática. Lo vemos como una estructura hiperestática. Si vos estás viendo, tenés solamente una sola barra, y podés decir que el grado de hiperestaticidad es igual a 3 por el número de barras que es 1. ¿Por qué 3? Porque sabemos que en el piso plano existen tres efectos. En este caso sería la cortante, el momento flector y el momento torsor. Por eso ponemos 3. Tres ecuaciones nosotros podemos formar con las ecuaciones de la estática en un piso plano. Sumatoria de fuerza en la dirección vertical, si es que el piso plano es horizontal, porque las cargas son normales a la estructura. Esas cargas pueden, además de ser normales, puede haber momentos que resultan para ciertos puntos flectores y torsores en ese mismo punto. Entonces tenemos una estructura hiperestática, así como lo estamos viendo, y es 3 por 1, 3 menos, y de acuerdo a lo que habíamos visto ya en las clases anteriores, hay 6 restricciones, hay 6 reacciones en los apoyos simples. Entonces tenemos 3 por 1 menos 6 es igual a menos 3. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es ver, de acuerdo a la cantidad de grado de hiperestaticidad, conocer la cantidad de vínculos que tenemos que romper de tal manera a resolver esta estructura que tenemos acá, que es un piso plano, en donde las cargas son normales aéreas. Por lo tanto, directamente nosotros vamos a, para facilitar el ejercicio en sí, vamos a hacer lo que habíamos visto en la isostática. Voy a romper la continuidad en 3 antes de llegar a la T. Antes de llegar a la T lo voy a mantener continuo. Y antes de llegar a la T voy a poner una rótula en donde en esa rótula, directamente, así como está indicado acá, acá está la rótula, en esa rótula nosotros vamos a decir de que tiene libertad de girar por flexión y tiene libertad de girar por torsión, pero no tiene libertad de moverse verticalmente. Entonces, estamos hablando de movimiento vertical relativo, porque ustedes saben que este punto puede moverse verticalmente, pero es movimiento absoluto para un sistema de referencia inercial. Y cuando nosotros hablamos de acá se restringe movimiento vertical, estamos hablando de que esta barra no se desprende de la T. Por lo tanto, uno respecto al otro no puede moverse. Eso quiere decir que se restringe movimiento vertical internamente. Entonces, el vínculo que nosotros tenemos que tener en cuenta acá es un vínculo directamente en donde tiene 2 grados de libertad. Es decir, tiene libertad de girar por flexión y tiene libertad de girar por torsión, pero sí restringe desplazamiento vertical relativo. Bueno, entonces acá ya rompí 2 vínculos. ¿Por qué? Porque le estoy permitiendo que gire por flexión y que gire por torsión. Y después vengo en el otro extremo de esa misma barra y pongo una bisagra. Al colocar una bisagra, lo que nosotros estamos haciendo es lo siguiente: permitirle a esa barra, que en este caso
se llama 3-6 porque esa es la numeración de la barra de acuerdo a lo que estamos viendo acá, 3-6. Entonces la barra 3-6 rompemos su continuidad y lo transformamos en una bisagra. ¿Qué quiere decir eso? La bisagra está directamente en la dirección perpendicular o transversal a la barra 3-6. Entonces esa bisagra tiene libertad de girar por flexión. Ojo, por flexión tiene libertad de girar. ¿Por qué? Porque le estamos permitiendo que el eje de rotación sea el eje, en este caso, el eje X. Si nos fijamos acá, acá está el eje X. Viene a ser la transversal a la, en este caso, al notebook, que estamos utilizando la pantalla del notebook. Entonces, en esa dirección, directamente nosotros colocamos la bisagra. Entonces ponemos una rótula y acá ponemos una bisagra. En la rótula estamos liberando dos vínculos. Le estamos permitiendo que gire por flexión, que ese giro es giro relativo por flexión. Y le estamos permitiendo que gire por torsión, también giro relativo por torsión. Y ahora venimos en la bisagra y decimos que le permitimos a la barra en la dirección transversal. Al colocar una bisagra quiere decir que le estamos permitiendo que gire también por flexión, que es un giro también relativo. Entonces, este vínculo, sobre ella puede existir solamente una carga vertical que tiene la dirección del eje Z, en la dirección normal a las cargas. Tiene que apuntar una fuerza cortante. Entonces, en la bisagra, como nosotros le dimos solamente libertad para que gire por flexión, giro relativo, entonces esa bisagra cumple dos funciones ahora. Es de 2 grados y directamente podemos decir de que restringe desplazamiento relativo entre esta barra 3-6 y la T que tenemos a la derecha. Y aparte de eso, también restringe torsión. Entonces no puede girar por torsión. Esa es la función de la bisagra. Entonces tenemos acá la estructura indicada, pero esto es para cada caso, para nuestro caso en particular. Por ejemplo, yo digo, voy a poner acá el giro relativo por flexión. ¿Por qué? Porque yo liberé el vínculo para que ella tenga libertad de girar por flexión. Al hacer eso, yo estoy haciéndome responsable de eso. Por lo tanto, yo tengo que, al hacer eso directamente, tengo que cuidar que no sea una estructura inestable. Tiene que ser una estructura completamente restringida y estáticamente determinada. Entonces pongo una pareja de momentos flectores. Una pareja de momentos flector para esta barra y el otro también tiene que ser flector. ¿Por qué? Porque así únicamente se puede dar el equilibrio de la rótula. Pero vamos a poner, para la barra, ponemos el momento que vemos que apunta hacia el eje de las X directamente, porque X es la saliente a la pantalla. Y en el nudo hay que colocar el momento. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos rompiendo la continuidad de esa T que vemos acá. Entonces, en el nudo tiene que actuar el otro momento. Entonces ahí tenemos pareja de momentos de tal manera a que nosotros podamos decir de que quiero calcular la rotación relativa por flexión. El problema no me dice que yo haga eso. El problema solamente lo que me dice es resolver la estructura hiperestática. Entonces, ¿pero qué? No, si teníamos la isostática, ¿qué nosotros íbamos a hacer? Me acuerdo de que hicimos este mismo ejercicio y nos decía calcular la rotación relativa por flexión en la rótula. Entonces, ¿qué hacíamos? Directamente veíamos las deformaciones, tanto cortante, torsión y flexión para el estado virtual. ¿Por qué? Porque nosotros condicionábamos, porque es una condicionante del ejercicio que ustedes rindieron para el primer parcial. Le decía determinar la rotación relativa en el nudo 3. Entonces nosotros directamente, al decirnos eso, lo que tenemos que hacer es colocar un momento que es unitario y tiene que ser que permita rotación relativa. Tiene libertad de girar por flexión. Entonces directamente ponemos el momento m igual a 1 y le llamábamos estado virtual. Bueno, ahora no está condicionada nada. Nosotros nos hacemos responsables porque estamos rompiendo y diciendo lo que hacíamos anteriormente. Entonces directamente acá lo que vamos a determinar es la rotación relativa por flexión
¿Y cómo yo determino esa rotación relativa? Combinando el estado directamente virtual unitario, pero ojo, hiperestático. Entonces, rotación relativa por flexión hiperestático, porque yo al 1 estoy rompiendo para que la estructura pueda girar libremente por flexión. Bueno, entonces voy a calcular el giro relativo. ¿Cómo? Combinando este estado hiperestático, también se llama estado virtual, pero estado virtual hiperestático se llama, no es condicionada, porque no es algo que el problema me condiciona para que yo haga. Entonces directamente vamos a determinar el giro relativo por flexión combinando el estado 1, este estado que vemos acá, con el estado 0. Y al combinar el estado 1 con el estado 0, vamos a utilizar aquella fórmula que nos decía el giro relativo más directamente por M, me decía que era trabajo externo, más la fuerza reactiva directamente multiplicado por los desplazamientos, asentamientos de fundaciones reales es igual al trabajo interno. Y ese trabajo interno teníamos que considerar flexión, teníamos que considerar torsión, teníamos que considerar gradiente de temperatura, teníamos que considerar eh, eh, variación uniforme de temperatura centroidal, teníamos que considerar el error de montaje y además de eso teníamos que considerar el, los resortes helicoidales, lineales, etcétera, etcétera. Completo, ese mismo concepto vamos a aplicar acá. Entonces quiero que se entienda bien lo que le estoy diciendo. Nosotros rompemos y al romper, al poner el esfuerzo hiperestático x1 igual a 1, entonces volvemos a lo que ya habíamos dado en las clases anteriores y además de eso evaluado en el examen. Directamente el giro relativo en 1. Y ese término se llama delta 1, 0, porque es la combinación del estado virtual 1 con el estado 0, el estado real. La carga tiene que estar sobre la isostática. Y combinamos esos dos y vamos a tener el 1, 0. Entonces a eso se le llama factor término de carga. Factor término de carga. Es decir, el cargamento externo, además de eso, los asentamientos de fundación, además de eso, error de montaje, variación de temperatura y directamente analizar los apoyos elásticos que pudiesen aparecer en el ejercicio. Entonces directamente tenemos el 1-0. Pero también yo digo de que yo rompí también para que gire libremente por torsión. Entonces acá tenemos eso. Entonces pongo el estado 2. Y ese viene a ser un estado virtual hiperestático. Entonces pongo x sub 2 igual a 1, que en este caso ponemos m sub 2 igual a 1. Y ese es el estado virtual hiperestático. Queremos calcular la rotación relativa por torsión. Y bueno, y para calcular la rotación relativa por torsión, este estado 2 calculamos su cortante, su momento flector y su torsión. ¿Y qué hacemos? Combinamos con el estado 0, el estado real o el estado de deformación. Al combinar eso calculamos la rotación relativa por torsión que le llamamos desplazamiento 2-0. O sea que lo que gira por torsión relativamente entre una chapa y la otra chapa. ¿Por qué? Porque son dos piezas de la estructura. Entonces ya tenemos el 2-0. ¿Y ese cómo se llama? Factor término de carga. Y ahora queremos conocer lo que gira la bisagra. Lo que gira la bisagra. Y como la bisagra tiene libertad de girar por flexión, entonces acá está, le ponemos el momento sub 3, que es x sub 3, viene a ser directamente el efecto para el estado virtual hiperestático. Entonces x sub 3 igual a 1 y combino esto. Primero calculo cortante, momento flector, momento torsor y combino con el estado real nuevamente. ¿Y qué voy a calcular? La rotación relativa por flexión en la bisagra. Entonces, desplazamiento 3-0 es combinar el estado 3, diagrama cortante, flexión y torsión con su correspondiente en el estado 0. Es decir, tengo tres incógnitas hiperestáticas, que son X1, X2 y X3. Entonces yo pongo directamente el punto que yo estoy analizando
que tenga que deformarse es el punto 3. Entonces directamente tengo que poner esas dos incógnitas, como rompemos dos vínculos, porque lo transformamos en una rótula que tenga libertad de girar por flexión y por torsión. Entonces yo ahora tengo tres incógnitas, entonces tengo que poner una matriz, en donde esa matriz para el estado 0 se llama matriz columna, y las incógnitas que nosotros tenemos que tener en cuenta es que acá no tiene libertad de girar por flexión por torsión y acá no tiene libertad de girar por flexión. Pero yo tengo que poner desplazamiento 1, desplazamiento 2 y desplazamiento 3. ¿A cuál le llamo 1? Ahí donde puse x1 igual a 1. ¿A cuál le llamo 2? Ahí donde puse x2 igual a 1. ¿A cuál le llamo 3? Ahí donde puse x3 igual a 1. Entonces la matriz columna, desplazamiento 1, desplazamiento 2, desplazamiento 3, que se da, 2 se da acá en el nudo 3 y 1 se da en la bisagra. Entonces es igual. Los desplazamientos, que es una matriz columna, directamente es igual a la matriz columna, que son factor término de carga. Entonces ponemos en columna y va a ser desplazamiento 1, 0, el 2, 0, el 3, 0. Más el factor de forma, que es una matriz 3 por 3, porque tenemos tres incógnitas. Una matriz 3 por 3 y esa multiplicada por las incógnitas hiperestáticas, que son x1, x2 y x3. Entonces, esa matriz de 3 por 3 se llama factor de forma, o directamente la matriz de las rigideces, en este caso de las flexibilidades, porque esto es estructura 2. Entonces, matriz de flexibilidad. Y como es matriz de flexibilidad, hay que multiplicar por las incógnitas directamente x1, x2 y x3. Y ahí, al tener ese término, estamos formando tres ecuaciones con tres incógnitas, que eso es, que se llama ecuación de compatibilidad. Ecuación de compatibilidad, y resolvemos cada uno de los términos y calculamos ahí x1, x2 y x3. Y ahí nosotros podemos decir cuánto realmente es la x1 que tenemos que considerar, porque nosotros consideramos 1 para los tres. Y el número que me sale, supongamos que sea uno me salga 20, el otro me salga 30 y el tercero me salga 40. Entonces esos son los valores que realmente yo tengo que utilizar para esos puntos que le di libertad. Ahora tengo que decir de que tengo que darle 20, tengo que darle 30 y tengo que darle 40. El valor que supuestamente me había salido. Bueno, entonces directamente calculamos el factor término de carga, así como le estaba indicando. Y ahora vamos a calcular el factor, que en este caso va a ser la matriz del factor de forma. Eso ya hicimos la vez pasada en pórtico plano. Pero para que podamos indicar, vamos a formar acá una matriz en donde vamos a tener la flexibilidad 1, 1, la flexibilidad 1, 2, la flexibilidad 1, 3. Esa es la primera fila, porque es 3 por 3. La segunda fila va a ser 2, 1, 2, 2 y 2, 3. La tercera fila va a ser 3, 1, 3, 2 y 3, 3. Entonces ahí ya tenemos la matriz del factor de forma o matriz de las flexibilidades. Y eso tengo que multiplicar por la matriz columna, x1, x2 y x3. Y vamos a tener entonces directamente de que desplazamiento 1 es igual a desplazamiento 1, 0 más f sub 1, 1 por x1 más f sub 1, 2 por x2 más f sub 1, 3 por x3. Directamente, primera ecuación. Después vamos a tener desplazamiento 2, es desplazamiento 2, 0 más f sub 2, 1 por x1 más f sub 2, 2 por x2 más f sub 2, 3 por x3. Y así sucesivamente, desplazamiento 3 es desplazamiento 3, 0 más f sub 3, 1 por x1 más f sub 3, 2 por x2 más f sub 3, 3 por x3. Entonces directamente de ahí nosotros tenemos que decir, pero el problema es que ahora yo tengo que venir y decir lo siguiente, pero estos no tienen libertad de girar relativamente por flexión, ni no tienen libertad de girar relativamente por torsión, ni no tiene libertad de girar, cumplir con la función de la bisagra, que es libertad de girar por flexión. Entonces, esos desplazamientos no existe. ¿Qué quiere decir eso?
que la matriz columna, desplazamiento 1, desplazamiento 2 y el desplazamiento 3 es una matriz columna en donde sus términos son 0, 0, 0. Matriz columna 0, 0, 0. Entonces, directamente es igual al 1, 0, al 2, 0, al 3, 0. Ese, ¿cómo calculamos? Combinamos el estado 1 con el estado 0. Después el 2, 0, el estado 2 con el estado 0. El 3, 0, el estado 3 con el estado 0. Y ahí ponemos la matriz columna 1, 0, 2, 0, 3, 0. Más el factor de forma. ¿Cómo calculo la F sub 1, 1? Combinando el estado 1 por sí mismo. Fíjense, tengo su cortante, su momento flector y su torsión. Por inercia, ustedes ya saben que la deformación transversal es exageradamente pequeña en comparación con la flexión y la deformación por torsión, por lo tanto se desprecia el efecto de la cortante, pero sí hay que considerar el efecto de torsión y flexión. Entonces, directamente calculamos la flexibilidad 1, 1, que es el primer término de la matriz del factor de forma F sub 1, 1. Entonces lo que ustedes van a hacer en ese caso, combinar el diagrama de momento flector por sí mismo y momento torsor por sí mismo. Enseguida vamos a hacer, solamente es rememorar un poco lo que ya habíamos visto. Después vamos a hacer, combino el estado 2 por sí mismo, su flexión y su torsión. Y al combinar eso, me va a dar la F sub 2, 2. ¿Por qué? Porque estoy combinando el estado 2 por sí mismo. Ahora combinamos el estado 3 por sí mismo. ¿Y qué calculamos? La F sub 3, 3, la flexibilidad directamente resultante del sistema en 3, 3. Directamente. O sea que estamos determinando los términos de la diagonal principal. Y ahora vamos a decir, voy a calcular el factor de forma. Yo había dicho que era 1, 1. Como voy a hacer primero la fila 1, 1, 2. ¿Cómo hago el 1, 2? Combinando el 1 hiperestático virtual, combino con el estado hiperestático virtual sub 2. Flexión con flexión y torsión con torsión. Y ahí tengo el F1, 2. Después tengo el F1, 3. ¿Cómo se obtiene eso? Combinando el estado 1 con el estado 3. Y después hacemos el 3, 1. Es la misma cosa que directamente 1, 3. Después tenemos el 1, 2. El 2, 1 es igual al 1, 2 porque son términos recíprocos, porque la matriz tiene que ser una matriz simétrica y sabemos que es una matriz cuadrada. Y después tenemos directamente el 2, 3, que es combinar el estado 2 con el estado 3. Y ahí tenemos formado el factor de forma multiplicada por las matrices directamente columna X1, X2 y X3. O sea que vamos a seguir adelante y vamos a ver. Para este estado de carga, quiero que se fijen bien, para este estado de carga, esta barra que se llama 1, 3, 1, 3, la barra sobre la cual actúa el 50, su diagrama me sale esta. Acá está. Es una isostática y me sale esto que está acá. Me sale que el momento acá es 0 y acá es 25. Esto ya habíamos resuelto, por eso es que le estoy mostrando para que sea más fácil y después ustedes puedan también, vamos a decir, volver a mirar esto y después irnos en el tema anterior inmediatamente, porque eso hoy tenemos que terminar también, porque así hice con la gente del martes. Bueno, entonces este es la flexión para esta viga 1, 3. No tiene torsión, ojo. Y ahora hago para las transversales. Para esta transversal, estamos hablando de la isostática. Sobre la isostática estamos trabajando. Esto ya habíamos hecho nosotros para la isostática. Entonces ahora hago para las transversales. ¿Cuál es el estado de carga? Es este valor de carga distribuida. Y además, ¿qué tenemos? La carga 25, porque acá ustedes tienen 25. Quiere decir que acá también hay un 25 hacia arriba. Y por acción y reacción, sobre la transversal actúa hacia abajo. Entonces, esta viga que tenemos acá, sobre ella actúa la carga distribuida y una carga concentrada valor 25. Y hacemos un diagrama, y acá está. Este es el diagrama que corresponde a esa transversal. Estado 0, pero para la transversal. Después venimos acá. Al venir acá, directamente nosotros decimos la viga 3,6, que es la que habíamos, que rompimos, le liberamos los vínculos, no está cargada.
como no está cargada, no hay efecto, no hay flexión, no hay cortante, no hay torsión. Entonces directamente sobre la T no hay transmisión de carga debido a la barra 3.6, que no está cargada. Entonces la transversal solamente está sometida a la carga directamente distribuida, que es lo que tenemos acá, que es esto que tenemos acá. Entonces empuja hacia abajo y me genera este diagrama que tenemos acá. Y estos tres son los diagramas para el estado cero. No existe torsión en el estado cero, ojo, por algo le estoy diciendo eso. Y ahora vamos a irnos al estado 1. Sobre la isostática otra vez la misma cosa, estado 1. Si se fijan acá, la flexión. Entonces yo digo, acá yo tengo 1. Pero ¿cuánto es la bisagra? En la bisagra es 0, entonces mi diagrama va a ser de 0 a 1. Acá es 1. Este vector sobre el cual actúa, sobre esta barra 3, 4, o sobre la barra 3, 2, o sobre la barra 1, 3. Entonces vemos que la barra 3, 4 y la 2, 3 no absorben torsión directamente. No está cargada, no hay carga para que nosotros podamos decir que sobre esta barra en este punto directamente recibe una torsión y lo absorbe, ¿verdad? Y esta barra está preparada para absorber acá. Pero ¿qué pasa? No hay carga. Usted viene cortando y no aparece ninguna torsión al cortar acá. Lo mismo acá van a hacer. Al cortar este sistema 2-3 no hay torsión acá. ¿Qué quiere decir eso? Que como no actúa sobre ninguna de las dos barras, entonces actúa sobre el tercero. El tercero que es esta barra transversal. ¿Y eso qué hace? Que acá el momento directamente me está indicando de que nuestro momento va a ser negativo tensionando la fibra de arriba y acá va a ser 0. Entonces acá va a ser un sexto, va a ser la cortante, porque la distancia que le separa a estos dos puntos es 6, a este es 4 y a este es 6. Entonces este va a ser un sexto. Un sexto multiplicado por 6 es 1. Entonces llegamos al momento 1. 1 y 1. Entonces, y venimos acá. Acá está. Ahí está. Solamente esta parte es la que está cargada. Y acá está la fuerza reactiva directamente en el apoyo 1. Mientras que esta no flexa. No flexa. Entonces venimos en la transversal ahora. ¿Cuál es la carga de la transversal? La carga de la transversal, que es esto, es directamente un sexto. ¿Por qué un sexto? Porque si ustedes se fijan, acá tenemos para esta barra, hay una fuerza reactiva de un sexto. Acá está. Un sexto. Entonces, ¿cuánto es la fuerza que actúa acá? Acá justo ahí donde está el 1, es un sexto. Y bueno, ¿y cuánto es acá? Sobre la barra 3,6. Es un cuarto. Porque la cortante siempre es el momento de dividir la longitud. Entonces el momento es 1. Y al dividir con la longitud acá es un cuarto. Entonces es 0,25. Entonces tengo acá que es un sexto y acá tengo directamente un cuarto. Sumo los dos directamente y me va a salir apuntando hacia arriba mi diagrama para esa transversal. Y eso, por acción y reacción, la carga apunta para abajo. Entonces tenemos el diagrama para la transversal es esta. Ese es para el estado virtual 1. La transversal, esta viga que tenemos acá, y la otra transversal. Como acá nosotros dijimos que hay una cortante 0,25, por acción y reacción, acá hay una cortante hacia abajo de 0,25 y directamente apunta hacia arriba el valor de 0,25 por la tercera ley de Newton y ocurre esto. Entonces tenemos el diagrama para el estado virtual 1. Entonces yo digo, bueno, ya tengo el 1, ya tengo el 0, el estado real. Combino estos tres con estos tres, que son estados reales, y me sale el 1, 0. El 1, 0. Después digo, voy a combinar este por sí mismo. Le sumo este por sí mismo. Y le sumo este por sí mismo. ¿Qué voy a tener? La F sub 1, 1, el factor de forma. Porque combinar el diagrama para el virtual, estado virtual hiperestático, me da la flexibilidad 1, 1. O sea que ahí ya estamos calculando dos términos. Después me voy directamente en el estado 2. Acá está el estado de carga. Para este estado de carga, esta barra tiene torsión. Fíjense, esta tiene torsión.
Entonces no tiene cortante ni no tiene flexión, pero sí tiene torsión. Bueno, la T, nuevamente acá no está cargada, esta no está cargada acá, pero vemos de que el 1, 3, venimos diciendo, esto es 0, su torsión, acá es 0, 0, 0, 0, 0. Entonces este vector no es torsión para esa barra 1, 3. Entonces, ¿qué es? Es flexión para la barra 2, 3, 4. No es para esta ni tampoco para esta. Es para el nudo, que es el 3, pero de la transversal. Entonces ahí directamente tenemos un momento concentrado y por eso es que vamos a tener esa transversal con directamente, si se fijan acá, hay un salto de momento. ¿Por qué? Porque tenemos un momento flector. Entonces este es su diagrama. Bueno, y venimos acá, ese vector momento que vemos acá, por acción y reacción va a haber una torsión hacia abajo, que va de 6 a 3, porque tiene que estar en equilibrio por torsión esta pieza. Y después yo tengo que decir de que como apunta de 6 a 3, sobre la T va a apuntar de 6 a 8. Tercera ley de Newton, de 6 a 8. Pero nuevamente decimos, esto yo voy analizando y esto no tiene torsión. Entonces ocurre lo mismo que la otra transversal. Hay un momento flector para la barra 5, 6, 7, apuntando directamente hacia la barra 6, 8, transversal. Hacemos el diagrama de momento flector para esa transversal y acá tenemos nuestro diagrama. Ahí está. Tenemos entonces ya el estado 2. El estado 2, fíjense, no tiene torsión, que es lo que van a ver directamente. Acá no se ve, pero yo ya le digo acá, tenemos que tiene torsión, pero no tiene flexión, fíjense, no tiene flexión. Acá tiene flexión y esta tiene flexión. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a combinar este diagrama que está acá, flexión, con su correspondiente. Va a ser 0, porque esta no tiene diagrama de flexión. Ahora digo, tengo yo torsión. ¿Cuánto vale mi torsión? Vale 1. Y esa torsión tengo que combinar con el estado sub 0. Pero el estado 0 no tiene torsión. Entonces el efecto de torsión acá no corre, vamos a decir. ¿Por qué? Porque acá existe torsión, pero en el estado 0 no existe torsión. Entonces el efecto de torsión no vamos a considerar para determinar el factor término de carga, que es el 2,0. Bueno, después combino esta con el estado 0. Después combino esta con el estado 0. Sumo y vamos a tener el desplazamiento 2,0, el segundo término del factor término de carga, así como lo hacíamos en la primera parte. Y ahora yo digo, pero acá yo tengo el estado 2. Pero ojo, no se olviden que esta barra tiene torsión. ¿Por qué? Porque ahora voy a determinar la flexibilidad su 2,2, la F su 2,2. ¿Y qué es eso? Combinar el diagrama por sí mismo. Es decir, esta torsión que acá tiene 1, que es un rectángulo, sabemos que es S directamente por el momento elevado al cuadrado. Es decir, la longitud de la barra, que es 4, por el valor del momento torsor, que vale 1 al cuadrado. Y eso en la tabla ustedes van a ver. Acá van a ver. Esta que vemos acá es directamente. Este es el valor del torsor por la longitud de la barra, que es 4. Y esto es 1. Y directamente es este término que está acá. A ese que lo tenemos que sumar. Entonces venimos nuevamente a nuestro ejercicio y decimos, este ahora voy a combinar por sí mismo. Este triángulo por sí mismo y este triángulo por sí mismo. Y tengo otro término F su 2,2. Después combino esta por sí mismo y tengo la F su 2,2 tercero. Entonces ya tenemos 1 F sub 2,2 por torsión. Esto es F sub 2,2 por flexión. Y esto es F sub 2,2 por flexión. Ya tenemos entonces el factor término de carga, el 2,0. Y ahora ya tenemos también el 2,2. Y ahora yo digo lo siguiente. Como ya tengo el estado 2 y ya tengo el estado 1, combino los dos juntos. ¿Y qué voy a tener? El factor de forma F1,2, que es la misma cosa que F2,1. Ya tenemos entonces ahí el factor directamente recíproco, que es el 1,2 con el 2,1. Y ahora nos vamos en el 3. Acá está. El giro relativo 3 igual a 1. Entonces es el estado 3. Y este tiene otra vez su diagrama que es similar al estado 1.
pero es acá, en este sentido, fíjense. Este es la flexión. Este ya no tiene torsión ahora. Bueno, después nos vamos a la transversal, tenemos este triángulo. En la otra transversal tenemos este triángulo. Entonces ya tenemos directamente el estado 3 terminado. Y combino el estado 3 con el estado 0 y voy a tener el factor término de carga desplazamiento 3, 0. Y combino el estado 3 por sí mismo y voy a calcular la F sub 3, 3. Momento flector por sí mismo, momento flector por sí mismo, momento flector por sí mismo. Ya tengo la F sub 3, 3, la diagonal principal del factor de forma. Y después digo, este 1 voy a combinar con este 3 voy a combinar con el 1 y voy a tener el 1, 3, que es la misma cosa que el 3, 1. Después digo, voy a combinar el diagrama virtual hiperestático con el estado 2 y voy a tener la F32, que es la misma cosa que la F23. Entonces directamente ahí tenemos completos los valores y acá está indicado. Y ahora vamos a calcular el factor término de carga. El 1, 0. El 1, 0 para todas las barras. ¿Qué hicimos? Combinamos el estado 1 con el estado 0. Y acá van a ver. Ahí está todo lo gráfico que corresponde. El 1, 0. Directamente, acá no veo bien, no sé por qué. Pero de esa manera, acá se ve bien. De esta manera tenemos el 1, 0, ¿verdad? Que es combinar el estado 1 con el estado 0. Estado 1, estado 0. Hacemos lo mismo para el 2, 0. Y para el 2, 0 vamos a tener, acá está el término. Acá está el término 2, 0. Este es el 1, 0, acá está el 2, 0. El 2, 0 me sale 0 para esta barra completa que vemos acá, de acá hasta acá. Me sale 0, el 2, 0. Después hago directamente el 2, 0, que es para las transversales. Directamente acá está el 2, 0. Y así sucesivamente calculamos el 2, 0. De la misma forma hacemos para el 3, 0. Acá tenemos el 3, 0. Después acá venimos, tenemos el 3, 0. Acá está el 3, 0. Y vamos sumando esos términos. Y de la misma forma hacemos la F sub 1, 1, F 1, 2 y la F sub 3, 3 y 1, 3, 1, 2, 2, 3. Formamos y tenemos la incógnita hiperestática. Hacemos esto, vamos a ver, seguimos haciendo, es un poquito largo, pero esto no se ve bien, pero no importa. Acá tenemos el 1, 1, acá tenemos el 2, 2, acá tenemos el 3, 3. Directamente, entonces tenemos calculado los términos. 1, desplazamiento 1, desplazamiento 2, desplazamiento 3, que es igual a 0. Es igual a la columna, matriz columna 1, 0, 2, 0, 3, 0, que es lo que vimos recién, más la matriz factor de forma, que es una matriz 3 por 3, el 1, 1, el 2, 2, el 3, 3, que es la diagonal principal de la matriz, y después la recíproca, el 1, 2 y el 1, 3. Combinar el estado 1 con el estado 2, el 1 con el 3. Y así sucesivamente vamos determinando esos términos. Y directamente, una vez calculado eso, como tenemos todos los números, calculamos X1, X2 y X3. Pero tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Tenemos que venir ahora acá. Tenemos que venir acá, acá, y vemos directamente esto. Por ejemplo, yo le digo a usted, ¿cuánto va a ser el valor del empuje vertical en 1? Entonces hay una ecuación general, que es lo que estamos usando. Estamos diciendo de que 0 es igual a 1, 0 más 1, 1 por X1 más 1, 2 por X2 más 1, 3 por X3. Formamos esa ecuación. ¿De dónde sale esa ecuación? Es una ecuación de efecto. Entonces yo puedo decir, la vertical en 1, ¿cuánto vale la vertical en 1? Entonces yo tengo que decir, la vertical en 1, en el estado 0 vale 25. Vamos a fijarnos si es cierto. Por ahí tiene que estar el 25, acá está. Ahí está. La vertical en 1 es directamente 25. ¿Cuánto vale la vertical para
directamente el estado virtual 1. Entonces nos fijamos acá, directamente para el estado vertical 1, esta es la flexión. Vamos a ver, acá está, un sexto. Entonces ya tenemos un sexto. Ya tenemos x1, entonces es un sexto por x1, más el 25 que le mostré recién, que es este que está acá, 25, más directamente en el 2, directamente nos vamos en el estado 2 y vemos cuánto es el valor que salió en ese apoyo simple 1 y vamos a tener de que había salido un determinado valor, acá está 0, 0 por x2. Nos vamos en el estado 3 y va a ser nuevamente 0 por x sub 3, porque no tiene tampoco diagrama de flexión. Entonces, lo que yo tengo que decir acá es lo siguiente. Como decía en los libros de nuestra época, después de simples transformaciones, acá, la vertical en 1, ¿a qué es igual? A la vertical en 1, 0. O sea que ustedes se van en el estado 0 y calculan cuánto es la vertical, salió 25. Más la vertical en 1, del estado virtual 1, por x1, x1 ya calculamos. Entonces la vertical 1, ¿cuánto me salió? Un sexto negativo, porque apunta hacia abajo, por x1, más la vertical en ese mismo punto, pero del estado virtual 2, el valor que me salió 0, así como le mostré, por x2. Y ahora me voy en el estado 3 y veo nuevamente la vertical 3. Y directamente me sale también 0, multiplicado por x3. Entonces, con eso lo que le estoy queriendo decir es que el efecto es igual al efecto sub 0 más el efecto sub 1 por x1 más el efecto sub 2 por x2 más el efecto sub 3 por x3. Por ejemplo, vamos a irnos a hacer ahora un poco el momento. Si ustedes se fijan acá, en el estado 0, ¿cuánto me salió el momento flector cuando calculamos directamente estado 0? Acá está. ¿Cuánto me salió acá el momento flector en el estado 0? Si ustedes se fijan, es 0. Bueno, entonces yo digo lo siguiente. Voy a calcular un poco el momento, cuánto me sale acá. El momento en este punto viene a ser directamente igual al momento sub 0. Es decir, me tengo que ir en el estado 0 y ver cuánto es mi momento. Y acá vemos que es 0. Más el momento en el estado 1 por x1. Entonces me voy en el diagrama del estado 1. Acá está. Justamente acá está. Es menos 1 por x1. Está definido ese momento. Más, en el estado 2 me voy ahora. Fíjense, es 0 por x2. Más, en el estado 3, acá está, 0 por x3. Y de esa manera calculo el momento acá. Y así sucesivamente voy calculando un momento acá, voy calculando un momento acá. Y esos tres es lo que me interesa a mí porque no es necesario el resto, porque yo ya sé que acá es 0 y que acá es 0. Bueno, entonces tenemos que calcular los momentos en donde hay continuidad. Y cualquier efecto ustedes pueden calcular directamente. Por ejemplo, decir la torsión. Vamos a ir a la torsión un poco y decir lo siguiente. ¿Cuánto vale mi torsión sobre la barra 3.6? Voy a romper acá la barra 3.6 y digo, ¿cuánto vale la torsión en el estado 0? Bueno, un torsor en el estado 0 no existe. Nos fijamos acá en el estado 0 y vemos solamente, fíjense, solamente vemos flexión. Acá está. El torsor es 0. Entonces, torsor en esta barra es igual a torsor sub 0 más la torsión sub 1 también es 0 por x1 más la torsión sub 2, acá sí ya existe torsión, más la torsión sub 2 que es 1 por x sub 2 más la torsión sub 3 que es acá por x sub 3. Y ahí calculamos la torsión para esta barra. En el resto no existe torsión. Entonces directamente tenemos que ir utilizando lo que se llama fórmula del efecto final. La cortante, ¿cómo va a ser? La cortante sub 0 más la cortante sub 1 por x1 más la cortante sub 2 por x2 más la cortante sub 3 por x3.
Es decir, ir haciendo directamente para cada punto, ¿verdad? Pero cuando yo voy a hacer cortante acá, tengo que analizar cortante 0, cortante 1 por x1 más la cortante 2 por x2 más la cortante 3 por x3. Y vamos haciendo de esa manera nuestro diagrama que corresponde a la estructura hiperestática que tenemos acá. Y vamos a tener un diagrama de momento flector final. Bueno, ahora yo le digo lo siguiente. Ya tengo mi torsor final y mi momento flector final. Ya grafiqué eso. Grafiquemos la torsión final y el momento flector final. Y ahora sí viene lo siguiente. Yo le digo a ustedes, quiero que me calculen la rotación absoluta en la articulación 1 de la barra 1,3. ¿Cuánto giró esta barra? En esta articulación me pide. ¿Y ese qué es? Es condicionada. Ese es el estado virtual. Pero es la condicionada, no es ninguna hiperestática. ¿Y qué yo tengo que hacer? Y bueno, pongo acá un momento flector que es rotación absoluta, me está diciendo. Entonces pongo un momento flector igual a la unidad. ¿Y qué calculo? Sobre la isostática. Sobre la isostática, así como está indicado acá. Sobre la isostática indico directamente m igual a 1. Y determino el diagrama de momento flector y momento torsor. Y eso que me sale, combino con el estado final de flexión y de torsión. Y ahí me va a dar la rotación relativa, pero esa es la condicionada. Es decir, para hacer eso, ¿qué tenemos que calcular? Los diagramas finales de flexión y de torsión. Pero existe un método mucho más corto, que es usando los efectos. Entonces, acá yo puse m igual a 1 sobre la isostática y calculé el diagrama de torsión y de flexión. Ahora yo digo, yo quiero calcular el giro absoluto acá, ahí donde puse el momento igual a la unidad. ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer el estado virtual, su diagrama de momento flector y de torsión condicionada, y ese voy a combinar con el estado cero. ¿Y qué me va a salir? Directamente acá, la rotación absoluta es igual a la rotación absoluta cero. ¿Cómo conseguí eso? Conseguí a través de la virtual condicionada combinando con el estado cero, más el estado virtual condicionada con el estado virtual hiperestático x1, que es lo que vemos acá. Acá está x1. Este tiene su diagrama de momento flector y su diagrama de torsión. Combinamos con el estado virtual condicionada y vamos a calcular directamente el factor que es el 1, 1 directamente por x1. Pero no es 1, 1, sino que es la condicionada con el diagrama del estado 1. Y vamos a calcular directamente la rotación absoluta 1, 1 por x1. Más la rotación absoluta condicionada, que es donde pusimos m igual a 1, con el estado 2. Y el término que me sale por x2. Y así sucesivamente con el estado 3. Y lo que me sale de valor numérico por x sub 3. Y de ahí yo saco directamente la rotación absoluta en la articulación 1. O sea que esa es la forma de hacer, o sea que hay dos formas de hacer el desplazamiento. Por ejemplo, si este tiene un voladizo, ustedes van a decir cuánto se desplazó, cuánto es la deflexión vertical del voladizo, y ponen una carga vertical unitaria sobre el extremo voladizo, pero sobre la isostática. Y ese van a combinar con el diagrama final de la hiperestática. Y al combinar, le va a salir directamente cuánto es la deflexión en metro. Bueno, esa es una ecuación que se puede hacer de dos maneras, utilizando el diagrama final con la condicionada o utilizando la condicionada con los hiperestáticos, mucho más corto. Porque si a usted no le pide dibujar diagrama de momento flector y torsión, ¿para qué van a hacer? Yo le aseguro que no van a hacer, porque van a estar perdiendo tiempo ahí. Porque usted su anunciado no en ninguna parte no dice calcular
los diagramas de momento flector, momento torsor y la fuerza reactiva. En ninguna parte no dice. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a utilizar la ecuación que es la ecuación general. Efecto es igual a efecto sub 0 más efecto sub 1 por x1 más efecto sub 2 por x2 más efecto sub 3 por x3. Y directamente de ahí nosotros vamos a tener lo que corresponde a desplazamiento o rotaciones que el problema me está pidiendo. No es lo que yo estoy haciendo porque yo estoy rompiendo y cada alumno rompe donde le parece más correcto. Entonces, esta es una asignatura donde vos al corregir tenés un gabarito y todos hicieron con diferentes formas. Y si vas a hacer, para cada uno hay que hacer un gabarito. Pero eligiendo un gabarito, yo por ejemplo elijo un gabarito que me parece más sencillo, entonces elijo ese gabarito y me va a dar una solución. El alumno el número 1 elige otra incógnita hiperestática, pero le va a dar la misma solución. El segundo alumno elige otras isostáticas fundamental con su hiperestático unitario y le va a dar la misma solución. La solución es la misma. La metodología, diagrama, flexión, torsión, cortante, etcétera, etcétera, van a ser diferentes porque son estados virtuales diferentes lo que están considerando sus hiperestáticos. Pero la solución es la misma para todos. O sea que es independiente de la isostática fundamental en donde rompieron ustedes sus vínculos de tal manera de transformarla en una isostática completamente restringida y estáticamente determinada. Entonces, le mostré así lo más rápido posible. ¿Por qué? Porque ya esto nosotros ya habíamos hecho, ya habíamos calculado la rotación relativa, los desplazamientos en tal lugar. Acá, por ejemplo, cuando hicimos isostática, me acuerdo bien que calculamos cuánto se desplazó verticalmente el punto 3. Y esa isostática cargamos con una P igual a 1 y combinamos con el estado 0. Y ahí calculábamos ya directamente lo que se desplazó verticalmente. Entonces, directamente es sencillo esto, pero ahora vamos a irnos en el tema que salió en el ciclo anterior y le voy a mostrar es este tema que está acá. Ahí está. Es el piso plano. Fíjense bien. Fíjense bien que es totalmente diferente. Acá tenemos un reticulado. Tenemos un reticulado. Si se pueden fijar bien, un reticulado. Acá tengo un voladizo. Fíjense, con carga distribuida y variación de temperatura. Acá tengo un voladizo con un momento torsor, con un momento flector y una carga que va a flexar al voladizo. Este voladizo que está acá. Y la hiperestática es la T que se tiene acá. Fíjense bien. Acá tenemos un apoyo simple. ¿Esto cuándo iba a ser isostática? Cuando yo rompo y pongo que este sea también un apoyo simple como esta. Y acá también pongo un apoyo simple. Lo más sencillo es considerar apoyo simple en la hiperestática, siempre y cuando el sistema no sea móvil. Porque si es móvil, el puntaje suyo o el del alumno que utiliza ese método es 0. Pero si es continuo, así como está acá, y ustedes rompen de tal manera a transformar en una isostática estable, directamente se acepta eso. Y acá lo más sencillo por la continuidad es poner acá un vínculo, un apoyo de primer género y acá un apoyo de primer género. Directamente. Bueno, entonces vamos a atacar primero, como siempre hacemos, grado de hiperestaticidad. Pero para eso tenemos que conocer el tipo de vínculo que tenemos en 7 y en 9. Porque acá ya sabemos de que es un apoyo simple. Y eso ya estábamos viendo cualquier cantidad de esto. Pero ahora vamos a irnos al 7. ¿Qué me dice el 7? Nudo 3 dice, restringido de desplazamiento Z. O sea que me dice que este se restringe movimiento vertical. Ahora, ¿qué pasaba si es que teníamos un resorte lineal?
resorte lineal que está acá, ¿verdad? Una barra de 2 fuerzas. Entonces ustedes lo que iban a hacer directamente es decir, restringido elásticamente en la dirección Z. Es decir, que ese vínculo tiene que calcular la elongación del resorte y eso me genera un trabajo interno. Hay que considerarlo. En este caso, no se mueve cualquiera sea el estado de carga, entonces ustedes ya pueden decir que este es un apoyo simple en donde no tiene juego de desplazamiento vertical, porque horizontal en X y horizontal en Y no puede tener porque es un piso plano. Bueno, entonces ya tenemos un apoyo simple acá. El 7, ¿qué me dice? Fíjense bien lo que dice. Nudo 7, libre para giro en dirección X. Atiendan bien. Libre para giro en dirección X. ¿Y cuál es X? 7, 5 es de 5 a 7 es X. Acá está X. De 5 a 7 es X. ¿Qué quiere decir eso? En dirección X dice. Quiere decir que este vínculo no está preparado para absorber torsión. Es decir, libre de torsión, me está diciendo el ejercicio. ¿Por qué? Porque el vector momento tiene la dirección X y el vector que tiene la dirección longitudinal de la pieza, que en este caso es 7, 5, directamente es porque el torsor es 0. No puede existir torsión acá. Entonces, ¿qué tipo de vínculo es? De dos géneros. ¿Y qué restringe? Movimiento vertical. Vamos a ver qué me dice. Restricción elástica, tiene bien. Elástica para el giro en dirección Y. Quiere decir que en la dirección Y directamente se restringe rotación por flexión, pero elásticamente. Es decir, se tiene un resorte acá en 7. Se tiene un resorte que le da un juego de rotación por flexión. Entonces tengan en cuenta eso. Acá hay un resorte que le permite juego de rotación por flexión. Entonces acá yo digo lo siguiente. Entonces voy a poner mi momento flector acá. Y voy a poner también un apoyo simple acá. ¿Por qué? Porque el profesor me recomendó que sea apoyo simple siempre y cuando no sea móvil el sistema. Pongo un apoyo simple. Al poner un apoyo simple, directamente lo que hace es restringe totalmente ese punto verticalmente. O sea, no puede moverse verticalmente. ¿Por qué? Porque estamos colocando un apoyo simple. Pero pongo un esfuerzo X1 que es momento flector. Entonces es perpendicular a la barra, transversal a la barra. Y tiene la dirección del eje Y. Entonces es un momento flector. Entonces este es un apoyo de segundo género que restringe desplazamiento en Z y le permite un juego elástico de rotación. Entonces es algo totalmente diferente que decir tiene libertad de girar por flexión. Tiene libertad de girar por flexión quiere decir que acá ustedes no pueden colocarme momento flector. Tiene que ser 0. Así como acá dice, no tiene torsión, dice el problema. Entonces ustedes no me pueden colocar acá en el resultado que acá hay una torsión. ¿Por qué? Porque se están contradiciendo con el enunciado. Entonces nosotros acá vamos a romper un vínculo que es la flexión. Ponemos una X flexión y le llamamos X1. Pero es, ojo, un resorte. X1. Entonces acá ya tengo solamente un apoyo simple. Apoyo simple, este es apoyo simple. ¿Y qué me dice para el 9? Fíjense bien qué dice el 9. Restricción elástica para el giro en dirección X, dice. O sea que vengo y analizo, ¿y cuál es X para mí? De 9 a 8 es X. 9 a 8. Restricción elástico, dice. Quiere decir que tiene un juego de rotación por torsión. Es decir, si ustedes van a colocar acá esfuerzo, hay que colocar un momento torsor unitario. ¿Por qué? Porque el problema me condiciona eso. Restricción elástica para el giro en dirección X. Quiere decir que hay torsión acá. Solamente que es elástico. Es decir, tenemos un resorte que le permite juego
de rotación por torsión. Entonces hay que colocar acá un torsor. ¿Y qué también ponemos? ¿Qué también dice el problema? Libre para giro, dirección Y. Me está diciendo que este no tiene flexión. ¿Por qué? Porque dice libre para giro en dirección Y. Entonces este no tiene flexión. Acuérdense de ese. No tiene flexión. Tiene torsión, que es la x sub 2 igual a 1. Flexión no tiene. Pero pongo otra vez un apoyo simple. Entonces yo digo, bueno, me di cuenta que acá pongo una x1 y acá una x2. El sentido común ya me está indicando de que es 2 grados de hiperestaticidad el ejercicio. Pero voy a verificar después. ¿Por qué? Por lo que dice acá. Vínculo externo dice. Y los externos son apoyos y los apoyos son externos a la estructura. Entonces, analizando los nudos 7 y 9, ya directamente acá no hay torsión y acá no hay flexión, me dicen. Entonces, este es de 2 grados de hiperestaticidad, este es de 2 grados de hiperestaticidad. Son 4, más acá tenemos 1, son 5. Entonces va a ser 3 por una barra menos la restricción. Acá hay 1, acá hay 2 y acá hay 2, son 5. 3 menos 5 es 2, menos 2. Entonces es 2 grados de hiperestaticidad. ¿Y qué voy a hacer? Y bueno, y rompo acá y dejo un apoyo simple, rompo acá, la torsión saco y pongo un apoyo simple. Y resuelvo el ejercicio. Pero ojo, teniendo en cuenta lo siguiente, ya hicimos la hiperestática. Ya estamos preparados para poner estructura hiperestática virtual directamente X1 y virtual X2. Ya no hay ningún problema ahí. Pero ahora, cuando uno le pone así al alumno y el alumno no está preparado para resolver estos ejercicios, le asusta el ejercicio. Pero si es una porquería de armadura simple, fíjense, una armadura simple sobre la estructura hiperestática está pisando la armadura en 4 y en 8. Entonces, ¿yo qué voy a decir? Bueno, como es un piso plano, no hay empuje horizontal, no puede tener fuerza en la dirección y en la dirección X. Fuerza horizontal en X ni tampoco en Y. Es decir, este solamente absorbe fuerza normal a la estructura, así como el estado de carga. Acá vemos que la carga es normal a la estructura. Y bueno, y las reactivas también son normales. Por definición, en piso plano hay que indicar eso. No es necesario que yo le diga a ustedes que acá tienen una biela o tienen directamente un eslabón. Y ese eslabón está colocado verticalmente. No es necesario. Pero le colocamos. ¿Por qué? Porque veo de que hay gente que no asiste a clase. Y para evitar que esa gente hagan esa pregunta en pleno examen, porque le puede salir uno de los compañeros y silbarle. Le va a silbar. Entonces, directamente acá dice nudo 4, vínculo de primer género. No era necesario poner esto. Vínculo de primer género, una biela. Transmite únicamente fuerza vertical. Entonces acá solamente va a haber una reactiva y va a ser vertical. Lo mismo ocurre en 8. ¿Qué dice? Nudo 8, 10 y 11 son rótula. 8, 10 y 11 son rótulas. Entonces, si esto es una biela o si es un eslabón, la fuerza acá es vertical, acá también es vertical. Por definición de piso plano. Entonces, este no es necesario que nosotros le pongamos en el examen. Pero eso es cuando el alumno, el rollete, viene a asistir a clase. Bueno, entonces como yo determino la vertical en 4 y la vertical en 8, que por acción y reacción voy a colocar sobre la hiperestática. Y bueno, saco acá está, fíjense. Acá saco directamente mi reticulado y aplico un momento acá. Acá está la biela o el eslabón. Que la fuerza me dice la que une los centros de los eslabones, centro de masa o centro de gravedad o lo que sea. Entonces es vertical, pero no es necesario eso indicar. Solamente ustedes deben saber que es vertical. Entonces aplico un momento acá y va a ser 30 por 3,20.
es igual a la cortante o la vertical en 8, la vertical en 8 por 5. Y ahí saco la vertical en 8. La suma de la vertical en 4 y en 8 es igual a 30. Y ahí calculo la vertical en 4. Le cambio de signo, de acuerdo a lo que me salió en la armadura, y llevo sobre la estructura y va a apuntar ahora hacia abajo y ahora hacia abajo. Y si a mí no me pide diagramar el reticulado, no lo voy a hacer, porque el problema no me pide. Pero si me pide, entonces voy a calcular, al tener la vertical acá, al tener la vertical acá, voy a hacer equilibrio de nudo y voy a tener la axial acá y acá. Después hago equilibrio de nudo acá en 4, voy a calcular la axial acá y acá. Después digo, bueno, ya tengo esto y ya no es necesario hacer más nada. Pero hay que tener en cuenta de que esta que tenemos acá, esta columna, ¿verdad? Directamente, es una barra de fuerza nula. Uno dice, pero acá está trabajando, acá le está atajando, no es cierto. Ustedes tienen que hacer el análisis acá. Y ustedes dicen, voy a hacer sumatoria de fuerzas verticales y van a tener esta fuerza normal. No hay ninguna carga externa, es igual a 0. Entonces esta es una barra de fuerza nula. Entonces la axial para esta es 0. La axial para esta ya hicimos con el nudo. La axial para esta horizontal también ya hicimos. Lo mismo ocurre acá. Van a ser iguales las axiales. Y ya está acá el reticulado. Si me pide el diagrama final, ya directamente es una isostática, por lo tanto, ya está el diagrama del reticulado. Si me pide. Si no me pido, no hago nada. Bueno, ya tengo la vertical en 8, ya tengo la vertical en 4. Después acá, este voladizo voy a hacer desaparecer. Pero primero voy a dibujar su torsor. ¿Cuánto es su torsión? Vale 20. Entonces de acá hasta acá vale 20. ¿Con qué signo? Positivo, porque es saliente, así como la normal, es saliente. ¿Cuánto es la flexión acá? Y ustedes dicen, esa flexión directamente lo que hace es tensiona la fibra de abajo, entonces hacia abajo es 20. Hacia abajo es 20. Pero si ustedes agarran y analizan acá, directamente van a poner, el momento acá va a ser igual a este momento que tengo acá más P por 3. Entonces va a ser 20 más 50 por 3, 150 más 20 es 170. Entonces el momento acá va a ser 170. Entonces mi diagrama de momento flector va a ir desde 20 hasta 170. Y los dos son positivos. Acá es 20 positivo y acá es 170 positivo. Entonces, eso sobre el voladizo. Y ya tengo acá directamente el voladizo, me olvido del voladizo. Me olvido del voladizo porque ya grafiqué. Ya está ahí en un costado gráfico del voladizo. Y ustedes dicen acá, esta carga por acción y reacción me sale en este nudo, con este mismo sentido. Porque para equilibrarle al voladizo, apunta sentido contrario acá sobre el voladizo. Pero por acción y reacción, tercera ley de Newton, me sale con este sentido en el nudo 5, sobre la hiperestática. Entonces acá pongo un momento 20. Yo ya me olvido del voladizo, ya no está más acá. Imagínense que ya no está esto. Entonces acá pongo el 20. Y acá voy a poner el valor, así como está acá, el 20, que tiene la dirección del eje X, voy a poner acá, en esa misma dirección, voy a poner 170. 170 directamente con el sentido del 20. Porque para que se equilibre el voladizo, tiene que apuntar en sentido opuesto a esta. Para el voladizo. Pero por acción y reacción, tiene que tener otra vez el sentido de esta. Entonces acá en este nudo. Y entonces tengo que tener acá. Carga P 50 hacia arriba. Acá está. Ese actúa acá en el nudo 5. También hay un vector momento, la dirección I 20. Acá también actúa 20. Y también actúa 1 que es en la dirección X, que es 170. Entonces los tres efectos estamos indicando ya acá. 170, 20 y 50. ¿Qué hicimos? Aplicamos sistema de equivalencia de efectos. Es decir, a mí me puede decir identificar la isostática. Usted me tiene que decir en el examen. En este examen no le pedí eso, porque quería ver qué tal, si interpretan o no. Bueno, y hay mucha gente que no resolvieron. Entonces no sé si sabían o no sabían, ¿verdad?
Pero la isostática acá es el reticulado, es una isostática. Este voladizo es una isostática. Y este voladizo que está acá también es una isostática. Solamente que este voladizo es un piso plano. Tiene que haber cortante y torsión y flexión. Fíjense bien. Entonces yo voy a decir lo siguiente. ¿Cuánto va a ser la vertical acá sobre el nudo en 3? En este punto 3. ¿Cómo va a actuar la vertical? Vamos a ver. Acá es 25 la carga distribuida. Y acá es 3 metros. Y acá también es 25. Y este es 2 metros. 2 más 3 es 5. 5 por 25, 125. 125 sobre, como está apuntando hacia abajo, sobre el voladizo apunta hacia arriba. Por acción y reacción, en la barra, que es la 3, 4, 5, 125 actúa hacia abajo. 125 hacia abajo. Ojo, 125 hacia abajo. Bueno, esta carga que está acá, la carga concentrada es 25 por 2, es 50. Pongo en el medio 50. 50. Y ese 50 multiplico por 1. ¿Qué es 50 por 1? Es torsión para esta. Ojo, el 50 por 1 es torsión para esta. Entonces este tiene una torsión que vale 50. Saliente, porque analicen eso con su encorvamiento y su pulgar va a apuntar, el vector apunta de 3 a 2, hacia 3, de 3 partes y hacia 2. Entonces sale directamente. Y también tiene un momento flector. ¿Y cuánto vale ese momento flector? Directamente, porque además de la torsión, también acá tenemos una carga, una cortante, quiero decir, una cortante que vale 25 por 2. Directamente, acá cuánto es mi cortante es 0. Acá cuánto es mi cortante es Q por 2 metros. Q por 2 metros, que es 50. Esa es mi cortante. Y esa cortante tengo hacia arriba para este voladizo. Bueno, y mi momento flector va a ser directamente hacia arriba y es Q por L al cuadrado sobre 2. Entonces Q es 25 por L al cuadrado, que es 2 al cuadrado. 25 por 4 dividido 2 es 25 por 2, 50. Entonces acá tengo una cortante que va de 0 a 50 y un momento flector parabólico que va directamente de 0 a 50 sobre la barra 2,1. Bueno, y después me olvido de esta barra y digo, las cargas que acá aparecen sobre la barra 3,2, ¿qué son? La carga 25 por 2, 50, apunta hacia abajo. Este 50 que está acá debido a esta carga distribuida apunta hacia abajo. ¿Qué también tengo? Un momento directamente torsor. El momento torsor que vale 50 y va de 3 a 2. Entonces hay una torsión acá, una torsión sobre esta pieza y vale 50. Bueno, entonces esta también, ¿qué tiene? Tiene también flexión y tiene también torsión. Entonces, ¿cuánto es la torsión para esta barra? Ya directamente para esta barra. Es el vector que apunta de 3, 4, 5. ¿Y cuál es? Es 25, fíjense, por 3. 25 por 3. ¿Cuánto me da 25 por 3? 75. Y eso multiplico directamente por 1,5. 75 más 37,5 son 112,5. 112,5 más el 50 que genera esta, actuando acá sobre el nudo 2, multiplicado por 350. Entonces 112,5 más 150 es 262,5. Y si hace el encolvamiento del dedo, de los dedos, van a darse cuenta que el pulgar apunta de 5, 4 a 3, es decir, hacia arriba. Hacia arriba va el vector torsor sobre esta pieza. El flector va hacia la dirección menos X, menos 50. Y una carga en la dirección de menos Z, que es 125 hacia abajo.
Entonces yo ya dibujé todo mi diagrama de la isostática y pongo el estado de carga en 3. Y ahí estoy aplicando sistema de equivalencia de efecto. Es decir, identifiqué, esta es una isostática, esta es una isostática y esta es una isostática. Y lo que ahora yo tengo que hacer es reemplazar las cargas de la isostática sobre la hiperestática. Acá ya sacamos el valor, ya sacamos acá el valor. Esto ya también indicamos y ahora indicamos el valor de esta. Entonces, ¿cómo va a ser mi estado de carga? Lo que calculé acá, lo que calculé acá, lo que calculé acá, lo que calculé acá, la carga distribuida con variación de temperatura, ojo, gradiente de temperatura. Y acá, ojo, voladizo me dice que tiene variación de temperatura. Pero ¿de qué me sirve esa variación de temperatura? Esa variación de temperatura no me sirve, ¿por qué? Porque es una isostática. Cuando es una estructura isostática, yo no utilizo ninguna ecuación de deformación. Aplico la ecuación de la estática. Sumatoria de flexión es 0, sumatoria de torsión es 0, sumatoria de cortante es 0. Y ahí calculo ya directamente la fuerza reactiva. Acá y acá. Mientras que este es armadura simple. Son empujes verticales solamente. Entonces, las cargas que me salieron, pongo a la estructura hiperestática que es menos 2. Ya demostramos por fórmula y además demostramos por las definiciones de lo que dice por cada nudo. Directamente. Entonces, ahora vamos a irnos a ver este mismo. Les voy a mostrar acá. Ahí está. Fíjense bien. Acá está. 10.8 sale la armadura simple. Izquierdo. La armadura derecho sale 19,2 hacia abajo. Y este hacia abajo también. Así como habíamos dicho hace rato. Acción y reacción. Sumado a estos dos da 30. Que es perfecto. Que es lo que directamente voy a mostrarles ya. Acá está. Fíjense. Acá está. 10.8 sobre la armadura. 19.2 sobre la armadura. Ya tienen la fuerza reactiva y ahora cambia de sentido para poner sobre la hiperestática. Porque ese es lo que ustedes tienen que hacer. Uno, primero identificar. Y dos, cargar sobre la hiperestática. Y después se encarga la estructura hiperestática. Bueno, suponiendo que esto pedía las fuerzas axiales, ahí está. Esta es una barra de fuerza nula, esta es compresión menos 18, este es 24, compresión, acá 14,4 tensión y acá 14,4 tensión. El diagrama para esto. Y ahora venimos directamente acá. Ahí está lo que yo le dije hace rato. La M sub I, que es torsión, se transmite a lo largo de la pieza. Acá está, 20. Llegamos a 20 acá. Acá está el 50, que está sobre el voladizo. 50 sobre el voladizo, que actúa acá. Y un momento, así como el 20 que estaba hace rato hacia abajo, acá está el valor que es 170. ¿Por qué? Porque es 20 más 50 por 3. Entonces ese efecto colocamos acá. Entonces el estado de carga de este voladizo son lo que era torsión, lo que era flexión y lo que era carga concentrada. Y ahora son cargas nodales. Cargas nodales. En el nudo está actuando esas cargas. Bueno, ya tenemos la primera carga en el voladizo. Ya tenemos la armadura, sus cargas. Y ahora venimos lo que dijimos hace rato de la isostática acá. Acá está la torsión. Como le dije, 50. 125 acá está. Hacia abajo. Y el torsor es 262,5. Fíjense. Y ahora, ¿qué nos queda? Totalmente ya está cargada la estructura hiperestática y es cuestión de agarrar y resolver la estructura hiperestática. Entonces, esta es una isostática porque voy ya reemplacé. Este era un empotramiento y este era un empotramiento. Y ya puse dos vínculos de primer género. Entonces, tres vínculos de primer género es una isostática. ¿Por qué? Porque no hay discontinuidad. Porque eso es porque no existe bisagra acá. Porque si estuviese una bisagra acá, es móvil el sistema. Ojo. Y más todavía móvil si te ponen una rótula acá. Entonces tiene que tener uno que restrinja flexión y torsión. ¿Por qué? Porque al colocar acá una rótula, ustedes saben bien que esa rótula le da libertad para girar por flexión y por torsión. Y si ese no se encarga de eso, entonces tiene que haber acá empotramiento, en donde se requiere que restrinja tanto torsión como también restrinja flexión.
Como esto es continuo, es similar al ejercicio que resolvimos el primero. Elegimos entonces los tres, así como está acá. Y tenemos el estado de carga y empezamos a resolver el problema. Y vamos a empezar diciendo, estado 1. Estado 1, ¿qué era? Colocar acá x1 igual a 1. Acá. x1 igual a 1. Y el resto, no hay, ya no existe otro. No existe otro resto. Porque no tiene que actuar el estado de carga inicial, ni tampoco la otra hiperestática que es la x2 torsión acá. Entonces solamente x1. ¿Y qué es la x1? Acá está. Es momento flector. Entonces yo digo, voy a aplicar sumatoria de momento en la dirección del eje X, en esta dirección. Sumatoria del momento en la dirección del eje X es igual a 0. Entonces yo digo, bueno, en esta dirección, este no produce momento. Este no produce momento. Y como estoy haciendo en la dirección X, este no tiene que entrar en la dirección X, este vector, porque este tiene dirección Y. ¿Cuál es la que entra? Esta fuerza reactiva. Decimos, la cortante acá multiplicada por 7 es igual a 0. Quiere decir que esta cortante es 0. ¿Por qué? Porque esta existe para directamente absorber torsión. Y si no existe torsión, este es 0. Bueno, entonces directamente acá es 0, no tiene diagrama de flexión, ni tampoco no tiene diagrama de torsión. Solamente tiene flexión esta viga que está acá. Fíjense, ahí está. Y ahora venimos en el estado 2. El estado 2 cuando actúa el torsor, acá está, X, igual a 1. Pero esa torsión, ¿sobre cuál actúa? Entonces yo digo lo siguiente, esa torsión yo traigo, vengo acá, vengo, acá está menos 1. Vengo, también es menos 1. ¿Por qué? Porque esta pieza absorbe torsión. Pero ¿qué pasa? Los perros me pusieron desde acá hasta acá. ¿Y qué decía el ejercicio? El ejercicio decía que este no puede absorber torsión. Entonces ustedes no pueden colocar un torsor acá. Y si acá no existe torsión, acá 0, acá 0, acá 0, acá 0, porque tienen que haber equilibrio. 0, 0, 0, 0, 0, hasta acá es 0 el torsor para esta. Pero para esta es 1. Por eso colocamos en rojo. Entonces ya tenemos directamente. Y ahora decimos, sumatoria de momento en X. ¿Cuánto vale? Acá está, vale 1. ¿Y ese 1 a qué es igual? Es igual a la cortante por su brazo de palanca que es 7. Entonces me sale que la cortante acá es un séptimo. Y ese un séptimo multiplicado por 7 me da 1. Acá pongo el 1. 1 de flexión. Flexión 1. Y ese un séptimo traigo acá. Y apunta hacia arriba y aplico un momento. Sumatoria de momento en 7 es igual a la vertical acá por 14. Vertical acá por 14. ¿Y a qué es igual? Es igual a un séptimo por 6. Directamente. ¿Y cuánto me sale acá la cortante? 3 sobre 49. Hago sumatoria de fuerzas verticales. Voy a tener un séptimo. ¿A qué es igual? A la vertical acá más la vertical acá. Y acá me sale 4 sobre 49. Y ahí hago mi diagrama de flexión. La cortante multiplicado por 8 va a ser 3 sobre 49 por 8 va a ser 24 sobre 49. Acá está. 4 sobre 9 sobre 49 multiplicado por 6 me da 24 sobre 49. ¿Por qué? Pues no puede haber salto porque no hay momento flector sobre esta pieza. Entonces, este es mi diagrama de flexión para el estado 3 y también tiene una torsión que es rectangular. Ese no le dibujamos, le ponemos así, pero ustedes tienen que saber que es un rectángulo. Entonces, en el estado 1 tengo flexión, pero no tengo torsión. En el estado 2 tengo flexión y tengo torsión. Si yo combino este diagrama 1 por sí mismo, ¿qué voy a tener? La F sub 1, 1. El estado 1 por sí mismo me da el factor de forma F sub 1, 1. Si combino este diagrama, ojo, este triángulo rectángulo por sí mismo, más este triángulo rectángulo por sí mismo, más el torsor por sí mismo, me da la F sub 2, 2, porque el estado 2 estoy combinando por sí mismo. Y ahora voy a combinar para completar el 1 con el 2.
Entonces, este diagrama que está acá, el triángulo, con este triángulo verde que vemos acá. El torsor no existe para esta, entonces no se combina. La flexión para esta no existe, tampoco no se combina. No se combina esta porque no tiene su pareja. Entonces, este triángulo con este triángulo que vemos acá. Y ahí me sale la F sub 2, 1, que es igual a la F 1, 2. Pero ojo, no se olviden de que este tiene apoyo elástico. Cuando hacen F sub 1, 1, diagrama por sí mismo más la fuerza del resorte por la fuerza del resorte, que son 1 por 1 dividido K. La F sub 2, 2, la misma cosa. Diagrama por sí mismo más 1 por 1 dividido K torsional. No se olviden de eso. Bueno, y ahí ya tengo el factor de forma. 1, 2, 2, 1 y 2, 2. Por X1 por X2. Bueno, más el 1, 0, el 2, 0. ¿Cómo hago eso? Primero voy a irme al 0. Entonces yo digo, esta barra, voy a tomar un poco de agua un rato para... Bueno, el estado 0. El estado 0 yo digo, bueno, acá, ¿cuál es para mí mi estado 0? ¿Cuál es la torsión sub 0? Entonces yo me fijo acá, 262,5 es un torsor. Vengo, rompo acá, rompo acá, rompo acá, rompo acá. No varía mi torsión. No varía, porque ya no tengo otro estado de carga torsional. Entonces de acá hasta acá tengo una torsión que vale 262,5 positivo. Fíjense acá, en el rojo. 262,5 torsión positivo. Acá me fijo y directamente no tiene torsión. Yo no puedo decir que este es torsión directamente para esta pieza. ¿Por qué? Porque yo rompo acá, rompo acá, rompo acá, rompo acá, rompo acá, no hay torsión. Rompo esta, rompo esto, rompo hasta acá, tampoco no hay torsión. ¿Qué quiere decir eso? De que esta M sub X está actuando sobre la barra 3, 4, 5. Es acá. Es lo mismo que decir está actuando en la dirección del eje X, pero sobre la barra 3, 4, 5. Entonces el momento flector, ¿cuánto vale acá? Acá está 170. Y fíjense cómo es tan fácil. Acá está 170, el valor del momento flector. Positivo. ¿Y cuánto vale acá el momento flector? ¿Y qué sentido tiene? Entonces ustedes hacen el encorvamiento directamente y vale directamente más 50. ¿Por qué? Porque tensiona la fibra de abajo, este que está acá. Entonces de 50 viene a 170, que es esto, directamente. Y acá hay un quiebre. Hay un quiebre de diagrama de momento flector. ¿Por qué? Porque hay una cortante. Una cortante. Entonces directamente tenemos que tener en cuenta esta cortante, tenemos que tener en cuenta esta cortante y esta cortante para sacar mi diagrama en 4, el valor del momento. ¿Y cuánto me sale? Acá está, 137,08. Esto no es rectilíneo, hay que cuidar eso. Este es un trapecio, pero este no es una línea recta, eso hay que cuidar. Bueno, ya tenemos eso. Y ahora yo digo, ¿cuánto vale mi momento flector acá? En el estado 0. Y yo digo directamente, bueno, acá hay una carga distribuida. Q por L al cuadrado sobre 2. Es el momento que se genera acá. Y es directamente en el sentido, si nosotros nos colocamos de la pantalla, saliente a la pantalla, que en este caso sería el eje Y. En la dirección del eje Y tiene que ser el momento flector acá, debido a esta carga distribuida. Pero acá existe 71,18 multiplicado por 6, que es directamente entrante al eje Y. Y de ahí tenemos que sacar mi momento flector. ¿Y cuánto sale? Acá está, 22,92. Entonces directamente ustedes rompen acá y dicen, esta carga distribuida me genera momento y esta cortante me genera ese mismo momento.
Entonces directamente la suma algebraica me da el momento acá. Y acá sale 22,92. Hacia arriba, tensionando la fibra de arriba. Por lo tanto, de acá, como es una carga distribuida, es una parábola, va parabólicamente y llega un momento en que sube para darle el valor de 22,92. 22,92. Ya está ahí. Y ahora esta. ¿Esta qué tipo de viga es? Bueno, yo digo 37,05. Multiplico por 4. ¿Cuánto me da? 148,20. Y ahora digo, voy a calcular mi momento acá. ¿Cuánto vale? 37,05 por 8 menos 19,2 por 4. Y de acuerdo a ese signo veo cuánto me sale el momento. ¿Cuánto me sale? 219,60. Entonces ya tengo, esta pieza tiene torsión y los otros tienen diagrama de flexión. Este es el estado 0. Y este estado 0 combino con el estado 1 y voy a tener el factor término de carga 1, 0. Así como hacían ustedes para calcular la rotación relativa por flexión. Entonces, este combinan con este diagrama. Es decir, van a combinar esta parábola con el trapecio que van a tener acá a los 6 metros, más un triángulo con este trapecio que tenemos acá y este triángulo que tenemos acá. ¿Por qué no le digo un triángulo? ¿Por qué? Porque este no es lineal. Ojo, cuiden ese detalle. Porque para que sea lineal tiene que ser el doble de esto. Tiene que ser 196,40, 296,40. Y acá dice 219 nomás. O sea que no es lineal esta. Entonces ustedes tienen que romper en dos pedazos, un trapecio acá y un triángulo. Y combinar. Esos detalles, cuídenlo porque es fundamental. Bueno, y ahí que calculamos el factor término de carga 1, 0. Y ahora combinamos esta con esta. ¿Y qué calculamos ahí? El 2, 0. Y ya tenemos 1, 0, ya tenemos el 2, 0, ya tenemos F1, 1, 1, 2, el 2, 1, el 2, 2. Venimos acá. Acá están los términos que ustedes van a revisar después. Van a ir haciendo porque esto yo ya les entrego porque está en la plataforma. Temas anteriores. Acá están los valores X1, X2. Usan la ecuación general y directamente acá les sale el diagrama final. Acá les sale el torsor de acá hasta acá. Ojo, acá hay una torsión que le dije que vale 20 porque es una isostática. Acá el torsor es 262,5. Es una isostática para la torsión. Pero esta no se le antoje ponerme en rojo porque quiere decir que no tienen ni idea de lo que es torsión. Porque si me ponen otra de acá, entonces ustedes, ¿qué es lo que hicieron? Ustedes deben entender su enunciado. Y como dice que acá es cero el torsor y no hay momento torsor aplicada, entonces voy cortando. Entonces llego hasta acá y el torsor es cero. Y eso es lo primero que yo voy a fijarme en su diagrama final. Bueno, y ahí está el diagrama. Solamente acá falta un 50 de torsión. Esto hay que agregarle 50 positivo, que es el torsor, para este voladizo, porque este tiene torsión. Porque es el 50 que tenemos acá en el medio multiplicado por 1, porque este tiene 2 metros. Y ese falta acá. Pero como una isostática, nosotros le pasamos a los muchachos corregido después esta partecita, ¿verdad? Pero como era una isostática no tenía tanta importancia. Pero hay que indicar también correctamente. Este fue error del que preparó el gabarito. Bueno, entonces a cuidar, gente. Este es el diagrama final de la viga, que es el piso plano, y este es el reticulado. Y directamente es la otra fila, porque este fue examen virtual. Acá está lo que yo le decía. Directamente, acá está el 1, 0. El diagrama 1 con el estado 0 me da este valor que es el factor término de carga. Y este es el 2, 0. El estado 2 con el estado 0, el factor 2, 0, que es el factor término de carga, más el factor de forma o la matriz de las flexibilidades es este término, que es una matriz simétrica, es una matriz cuadrada, multiplicada por una matriz columna X1 y X2. ¿Y a qué es igual? A los desplazamientos 1 y 2 que no existen. Nosotros rompimos simplemente para resolver
Y ahora tenemos que reconocer eso y decir que estos desplazamientos son cero, porque no tiene libertad de que se dé la libertad de moverse. Entonces son iguales a cero. Y ahí sale la x1 y la x2. Y la misma cosa hay que hacer para el ejercicio anterior que hicimos. El 1-0, el 2-0 y el 3-0, el piso plano ese que hicimos al empezar. Acá va a haber el 1-1, el 1-2, el 1-3, el 2-1, el 2-2, el 2-3, el 3-1, el 3-2 y el 3-3. X1, X2 y abajo una X3 para el ejercicio anterior. Es igual, matriz, vector columna, 0, 0, 0. Resuelven y les sale X1, X2 y X3. También está resuelto eso en la plataforma. Entonces les recomiendo, estudien ya esto, porque nosotros hoy terminamos el capítulo de estructura hiperestática. Por eso les preparé bien esto para mostrarles. Y ahora la primera clase que vamos a ver, que es el viernes, de hoy en 15, ¿no? Va a ser nuestra primera clase. Y el 12 ya viene a ser directamente fin de clase, el 12 de mayo. Es decir, hoy viene a ser 8, dentro de 15 días va a ser 23. El 30 una clase más y el 7 al 8 otra clase. O sea que tenemos máximo a reventar 4 clases. A reventar. Y ahí tenemos que dar línea de influencia para estructura hiperestática que se da para el caso de cargas móviles, camiones de carga. Entonces ahí entra algo nuevo para ustedes que están cursando ahora estructura 2. Después en la estructura 3 ya van a saber qué es línea de influencia. Pero tenemos que explicarlo otra vez bien livianito ese capítulo porque es estructura 2. Pero es esto otra vez, no hay ningún problema. Pero me gustaría que aprendan bien esto y tengan en cuenta también algo fundamental. El 2-0 tenemos que tener en cuenta esta temperatura que está acá. Fíjense, esta temperatura que está acá. Gradiente de temperatura para esta barra. Entonces tenemos que tener en cuenta que el 2-0 es directamente para temperatura, para momento, carga, ¿verdad? Directamente tenemos que calcular la deformación en la ecuación de compatibilidad. Al decir 0, entonces hay una temperatura. Entonces al decir 1-0, tenemos que considerar todo el estado de carga más la temperatura que tenemos acá. El 2-0, tenemos que combinar el triángulo que está acá con el gradiente de temperatura que tenemos acá. No se olviden de eso. O sea, que aplicar tal cual como corresponde. Bueno, entonces, ¿sí? Creo que te puedo pedir que repitas por qué ese momento en I de 20 kilonewton metros de torsión no actúa en el estado E sub 0. En el estado es un cero. Acá. Bueno, Sí. fíjate que esta M sub I es torsión para el voladizo. Pero yo ahora me olvidé de mi voladizo y llevo como carga nodal. Como carga nodal. Y directamente yo vengo de aquellos lados donde tengo el torsor 262,5. Vengo, siempre de 262,5. Y llego con que el torsor es 262,5. ¿Qué quiere decir eso? De que este momento que es nodal no es otra cosa que momento flector para la barra 7, creo que se llama 5 5, 8, 9. O sea que este no es torsión para esta barra. Es torsión, es flexión, quiero decir, para esta barra. No es torsión para esta. Es decir, si vos haces, venís acá, venís y llegás a este nudo, ¿con cuánto vas a llegar? Con 262,5. ¿Y qué pasó al 20? Y 20 es flexión. Para el voladizo sí es directamente una torsión. Fíjate acá. Dale, profe. Ahí está. ¿Está bien? Gracias. Acá está la torsión. Acá está nuestra torsión
que vale 20 para esta. Pero la torsión existe para esta y para esta solamente. Pero el 20 es flexión. Y justamente si vas a analizar tu diagrama de flexión, vas a encontrar que hay un salto. Y ese salto tiene que ser directamente debido al 20, que tiene un momento concentrado de valor 20. Y eso cuando analices vas a encontrar el salto que vale 20. Que es tu torsión se transformó en flexión para esta barra. Por eso me olvidé de tu nombre. Erika. Dale, profe. Gracias. Y Esto, mm, ves que en este ejercicio sí. no hay, no hay un estado virtual condicionado. No hay. Y en Exactamente. Muy interesante. Vamos a irnos a eso. Vamos a irnos a eso para responderte cómo podemos hacer. Viste que ya tenemos la estructura completamente calculada. ¿Viste? Así como está acá. Y yo ahora le digo a ustedes, quiero que me calculen la deflexión vertical del voladizo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar la misma isostática fundamental. Este mismo que está acá. ¿Verdad? Pero se llama estado 1, este se llama estado 2. Entonces voy a indicar acá un estado virtual condicionada, así como vos lo estás llamando. Y voy a poner mi voladizo, voy a mantener acá y voy a poner una carga P igual a 1 sobre el voladizo. Y esa P igual a 1 sobre la isostática me va a dar un diagrama sobre la isostática y sobre esta. Sobre esta. Y no va a actuar torsión para ese voladizo condicionada, para esa estructura condicionada. ¿Por qué? Porque esta no tiene torsión, entre por donde entre. Entre por donde entre, no tiene torsión. Porque acá no actúa la X1, acá no actúa la X2, nada no actúa. Solamente la que va a actuar tu carga P igual a 1. Y esa carga P igual a 1 directamente lo que va a generar es flexión, acción y reacción, y va a actuar sobre la pieza. Pero nosotros acá no tenemos torsión sobre esta estructura que estamos viendo acá. Entonces vos tenés que analizar tu voladizo. Entonces tu vector momento, ¿cómo va a actuar? Vamos a analizar tu vector momento, ¿cómo actuaría? Porque vos estás teniendo una carga P igual acá, igual a 1. 1 por, creo que era, no me acuerdo cuánto era la carga, 3. 3. Entonces va a ser 1, que viene a ser la carga en el voladizo por la distancia que es 3. Entonces va desde 0 hasta 3 va mi diagrama sobre el voladizo. ¿Y cómo actúa ese vector momento? Ese vector momento, para equilibrarlo al 1, actúa directamente en el sentido que corresponde a la X negativa. A la X negativa. Por acción y reacción va a actuar sobre esta en el nudo, esta y esta, que va a ser igual a 3. Pero ese 3 va a actuar en esta dirección, en la menos X. Entonces yo digo, en la menos X sí actúa. Entonces digo, pero esta barra no actúa a torsión, no actúa a torsión. El que yo dibujo acá no va también a actuar a torsión. Entonces, ¿qué pasa? Está trabajando como flexión para esta barra. Entonces tu voladizo, vos vas a poner 1, llega acá, 3 y tiene que terminar acá en 0. ¿Entendés? O sea que va así. Un triángulo acá, llegamos a 3 y acá nuevamente viene y en el extremo del voladizo termina en 0 otra vez. No sé si entendés mi gráfico cómo te estoy haciendo. Empezá de 0. Acá levantá tu diagrama de momento flector, valor 3. Uní con el 0 acá. Y ese mismo valor 3 uní con tu extremo del voladizo directamente de 3 a 0 en el extremo del voladizo. Entonces es un triángulo así como esta. Fíjate, este mismo gráfico, imagínate que este sea 3. Y ahora ese mismo debe terminar sobre el extremo del voladizo en 0. ¿Entendés, Erika? Sí, profe. Gracias. Perfecto. Bueno, Y entonces ese diagrama que tenemos una forma, combinar con esta. Y después te voy a responder, Erika. Déjame terminar un ratito. Voy a combinar con ese diagrama de momento flector condicionada con esta. ¿Y qué me va a salir? Me va a salir directamente
es lo que nos pide, que es la deflexión. Se combinó la estructura isostática condicionada con hiperestática. Hiperestática. Pero esta es solamente la hiperestática. ¿Por qué? Porque yo estoy trabajando solamente con la hiperestática. Bueno, pero sobre la isostática. Esa carga P igual a 1 pusimos sobre la isostática. No tiene que ser sobre la hiperestática, sobre la isostática. Bueno, combinamos esto y me sale directamente la deflexión. Pero ¿cómo también puedo hacer? Bueno, vengo ahora acá y digo, imagínense que acá yo dibujé un diagrama condicionada sobre la isostática. P igual a 1, similar acá, este es 3, acá es 0, y en el voladizo, en el extremo voladizo también es 0. Y este diagrama es la que yo tengo que combinar. ¿Con cuál? Con el estado 0. Entonces con este voy a combinar. Acá el voladizo no está trabajando, entonces directamente con este diagrama tengo que combinar este trapecio que va de 50 a 170 con el diagrama que tengo acá de 0 a 3. Combino eso y ¿qué me va a dar? El efecto su cero. Entonces, la deflexión del voladizo es igual. Directamente el efecto, que la deflexión del voladizo es igual al efecto su cero. ¿Cómo calculo eso? La condicionada con con el estado cero y me da el efecto su cero más el efecto su 1. ¿Cómo calculo el efecto su 1? Combino el diagrama condicionada con el estado 1 y ese me va a dar el estado 1 por x1 que ya calculamos. La x1 que ya calculamos que está acá. Acá está, x1 y x2. Entonces digo ahora más el efecto su 2 por x su 2. Pero ¿cómo saco el efecto su 2? Combinando la condicionada con el estado 2. Y me sale el efecto 2. Entonces saco el efecto 0 condicionada con el estado 0. El efecto su 1, el estado 1 con la condicionada. El efecto su 2, el estado 2 con la condicionada. El efecto 1 por x1, el efecto 2 por x2, más el efecto su 0. Y eso que me da la deflexión vertical. Cortito es. Mientras que ustedes, yo no le pedí esto. Imagínense que no le pedí esto. Y ustedes se rompieron haciendo esto para calcularme esa deflexión. ¿Y por qué no utilizan el otro concepto, que es la ecuación general de rotaciones lineales, angulares y de tensiones de cortantes, axiales, flexiones, torsiones, de todos los esfuerzos que existan? Entonces directamente, si yo no le pido esto, no era necesario calcular esto. Vamos a ver qué me dice el enunciado. Vamos a irnos al enunciado, que es esta. ¿Qué me dice el enunciado? Vamos a venir, tema 2 dice. Fíjense, dice, obtener y graficar el diagrama de fuerzas normales del reticulado. Fíjense qué dice. Obtener y graficar las reacciones en los vínculos externos de la hiperestática. Obtener y graficar el diagrama de momento flector de todo el piso plano. Obtener y graficar el diagrama de momento torsor de todo el piso plano. Es decir, me pide completo. Entonces, hay dos formas de hacer esa deflexión, que es la condicionada. Uno, calcular, usar ya mi diagrama final que ya calculé. Pero también, como va a ser más corto, puedo hacer eso que le indiqué la otra opción, que es usar la ecuación general. Y ahí ya tenemos la deflexión vertical del voladizo. Directamente es cortito. Pero vamos a suponer que vamos a irnos acá en el tema 1. Fíjense qué dice. Tema 1. Y después le voy a mostrar el gráfico. Para la estructura de la figura, para la acción indicada, se solicita obtener el desplazamiento indicado en la figura. Ojo, no se pide calcular los diagramas finales. ¿Entendés por qué dice así, Erika, verdad? No se pide calcular los diagramas finales, porque le estamos diciendo que no es necesario hacer el diagrama final, sino que directamente utiliza la condicionada con el reticulado. Y para eso te muestro el ejercicio, que es este ejercicio que está acá. Es un pórtico plano. Y vamos a irnos a su solución. Acá está. Su solución
está hacia arriba. Acá está. Acá está. Este diagrama que está acá es para el estado virtual y después esto está con error de montaje, este y este, y ahí, esa es la que te genera tensión inicial. Acá está la condicionada porque me pide la deflexión en este punto. Acá te fijas y te vas a dar cuenta que dice grado de hiperestaticidad, fila 1, vamos a ver qué me dice. Se obtiene el diagrama de momento flector y axial de las piezas estructurales y el desplazamiento. Acá me tiene que indicar, entonces, acá no tiene diagrama de flexión, referencia flexión y torsión. Bueno, no estoy viendo acá, pero eso existe, eso sé bien que existe por acá. Fila, acá está. Desplazamiento. Desplazamiento vertical del punto 2, dice. Tengo que hacer girar a toda la figura para desplazamiento vertical del punto 2. ¿Y cuál es el punto 2? Vengo acá. Este es el punto 2. Y aplico ahí una carga vertical unitaria. Entonces, ¿qué es? La condicionada es esta. ¿Y cuál es el estado cero? El error de montaje que se da acá. Porque acá hay error de montaje. Y también error de montaje acá. No es estado de carga. Pero ese error de montaje se tiene que utilizar en la condicionada. ¿Por qué? Porque vas a calcular el estado condicionada con el estado cero. Y el estado cero, diagrama no existe, pero existe deformaciones. Y esas deformaciones hay que utilizarlas. Existe entonces la deformación debido a ese error de montaje. Más el diagrama condicionada. Con este me da el efecto sub 1 multiplicada. Si vos te fijas acá, directamente, acá está el valor resultante, acá está la x1. x1 47,17. Y directamente este multiplica combinando el estado condicionada con el estado 1. Entonces calcula el estado 1 multiplicado por x1 más el efecto 0. ¿Qué es el efecto 0? Esta tenemos que combinar. ¿Cómo ustedes calculan el desplazamiento vertical sub 0? La virtual combinamos con qué? Con las acciones en general. Si era gradiente de temperatura uniforme, teníamos que utilizar integral directamente. Normal virtual. ¿Multiplicado por cuánto? Por el error de montaje. Eso es lo que tenemos que utilizar. El error de montaje. Y para eso hay que ver el error de montaje, ¿verdad? O temperatura. Pero si era de tensiones, fíjate que acá es 0,75, 0,75, 1,25. Pero esto no utilizamos. Solamente utilizamos para calcular la incógnita hiperestática, que es X1. Pero, si te fijas, calculamos cuánto es la deflexión del punto 2. Y me dice que va hacia arriba ese punto 2. ¿Y dónde está el gráfico final? No está. Nos dibujamos. ¿Por qué? Porque no es necesario. El problema mismo ya me decía. Entonces, ¿qué es lo que me estaba diciendo el problema? Usa efectos igual a efectos sub 0 más efectos sub 1 por x1 más efectos sub 2 por x2 y así sucesivamente, más efectos sub n por xn. Directamente. Bueno, no sé si ahora Erika me quiere preguntar lo que hace rato me querías preguntar. Te quería preguntar, profe, si es que en el caso de que, por ejemplo, mi estado condicionado me diga para hallar el desplazamiento del nodo 1 del TAA, Sí. ahí ya teníamos que considerar esa temperatura que actúa en esa barra de 3, ¿verdad? Así mismo es. Así Vale. mismo. Gracias, profe. Listo. Bueno, esto le voy a pasar lo del video y para ver, y además esto está en la plataforma. Hay que bajarnos más el tema anterior. Este fue tema anterior, le voy a decirlo ya para que el 15 de junio del 2021, o sea que va a ser un año. 15 de junio de 2021. Ahí van a, pero no, una macanada. Por el gráfico lo ya se van a dar cuenta después. Es muy sencillo. Pero hay que hacerlo. Porque esto asusta en el examen cuando por primera vez les ponen a los muchachos. Ahora ya a ustedes ya no les va a asustar.
Pero vayan estudiando porque esto hay que salvar y liquidar la asignatura y nos vamos en la estructura 3. No sé si hay, vamos a ver un poco quién está acá. Erika Mendoza, Brenda Yanina Escobar y Claudia Benítez. Claudia Benítez, te quiero preguntar una cosa. ¿Vos figurás en la planilla? No, hola, no, no, no figuro. Sí, porque yo tengo tu nota y Bueno, mucho lo van a hacer, pero por eso vos la vez pasada avisaste por WhatsApp, preguntaste. justo ahora te veo porque yo dije, no hiciste, pero ¿y cómo se fue a rendir? Dije. Y ahora justo veo tu Pero nombre era acá. por mi problema o sea, de Matriculación, permanencia y todo. de matriculación. Sí, Perfecto. Y bueno, me hablaste lo de ese día también. eh, Ese día lo hicimos. bueno, y tenés que solucionar eso para que podamos poner tu nota y eso. Sí, sí, ya sé. Listo. Ya, ya. Dale, muchas Bueno, gracias, Inge, por acordarte. perfecto, no me Yo acuerdo. quería decirte, pero no, no sé si No, tenía que decirte. mi mente trabaja súper bien. Gracias a Dios. Sí, qué pucha, qué memoria. No me acuerdo. Y bueno, Qué no sé va. si hay alguna pregunta que quieran hacer respecto a este tema. Ya voy a dejar de compartir la grabación.